2 Timoteo 3:16. Vamos a revisar entonces el versículo de la primera pregunta, ¿ok? Para algunos son solamente 4 palabras, pero muchas veces los ponemos y los sacamos de orden, ¿verdad? Y cuando usted saca de orden la palabra de Dios, ya es un desorden, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo era el contexto. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Y el 17? Muy bien, entonces, hasta ahí era la cita que yo quería que tuvieran en su cabeza. Ese muchos lo conocen de memoria, pero a veces por decirlo tan rápido, que queremos terminar de decirlo rápido, movemos las palabras. Y ese ya, hay versiones de la Biblia que han cambiado palabras y ya no son buenas. Entonces queremos tener bien la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para aplicarlo bien en nuestras vidas. Así que veamos el versículo 1 del capítulo 4, por favor. Capítulo 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, él está diciendo que le está dando una responsabilidad, pero es una gran responsabilidad. Dice: te encarezco que lo hagas. Mira, tú tienes, le dice Pablo a Timoteo, te lo pongo en tus manos, pero es grande la carga que tienes. Te encarezco, o sea, es algo que tiene mucho precio que está poniendo en sus manos, como un diamante que está poniendo ahí. Y dice que juzga, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, él sabe que como Dios es un Dios perfecto, delante de él no puede decir no me lo dijiste. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, hablando de Dios eterno, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarece? Versículo 2. Que prediques ¿la qué? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El versículo 5 habla mucho sobre qué es lo que debemos compartir, y ese salió en las preguntas, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de, ¿qué dice? De evangelista, cumple tu ministerio. Muchos conocemos evangelistas, son los que andan visitando iglesias y andan predicando, andan apoyando en las iglesias, ¿verdad? Y luego van a otra iglesia y hacen lo mismo, y es su vida, ¿ok? Ese es su ministerio. Pero cuando dice haz obra de evangelista, se está refiriendo a Timoteo. Él no era un evangelista, él era un pastor, ¿ok? Y era alguien que ministraba en una iglesia, y él dice que haz obra de evangelista, ¿ok? Si tú estás en la iglesia local, vas a evangelizar, vas a tener actividades, vas a hacer todo lo que requiere con ganar almas. Entonces, ¿qué es lo que debemos predicar? Haciendo una ejemplificación del el pasaje, cuando decirlo desde las azoteas, gritarlo desde las azoteas. ¿A qué nos referimos hablando en el contexto de la iglesia? Que debemos predicar ¿qué? El evangelio. Debemos proclamarlo a la gente, y no la gente no tendrá excusa, porque usted y yo metafóricamente nos vamos a subir a los terrados y vamos a predicar el evangelio, ¿okay? Esa es la idea del pasaje y de este contexto. Haz obra de evangelista. Seguimos con eso. Allí en el quiz, ¿había alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda del quiz? No, estaba fácil. Muy fácil. Cuando son preguntas múltiples opciones, para mí yo ya tengo la respuesta, por lo menos 25%. ¿Ya? Y de ahí el otro 75% es de cómo ha leído, ¿verdad? Y eso. Muy bien.
Entonces, si no hay preguntas para el quiz, ¿qué les parece si vamos a las notas? Por favor, y saque su cuaderno y tome buenas notas, por favor. El que tomó buenas notas salió bien en el quiz, eso lo tengo por seguro. Y son cosas bien básicas que salieron en el quiz. De esta forma vamos a tener un quiz mañana, ¿ok? De lo que veamos hoy y de lo que hemos visto en la semana. Voy a poner algunas otras cositas, pero son cosas como ya vieron, ¿ok? Cosas que si está poniendo atención en la clase, ahí van. Okay, nos habíamos quedado, vamos a hacer una pequeña revisión sobre algunos tipos de siembras y semillas que estábamos viendo con alimentos. Entonces, leíamos en Lucas 6:1 que los discípulos pasaron por un lugar y arrancaban espinos, y ellos, arrancaban granos, espigas, sí, arrancaban espigas y sacaban el grano, lo restregaban con sus manos, sacaban el fruto y lo comían. Y los fariseos, los que estaban en contra de Jesús, comenzaron a decirle, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? Y Jesús dijo, ese no es pecado, es una tradición. ¿Ok? Entonces, las tradiciones muchas veces hacían a los fariseos caer en el pecado. Recuerdan, un fariseo cumpliendo la ley y cumpliendo sus tradiciones, que más era tradiciones que ley, porque ahora ya ellos habían comentado las leyes, ellos iban a decir que el que cayera un animal en un barranco en el día de reposo tenía que dejarlo ahí, no tenía que sacarlo. Okay, esa era una tradición, ¿okay? Esa era una tradición. Y lo que hacían los discípulos caminando, ¿verdad? Yendo por los caminos y arrancando las espigas, restregándolas con sus manos y poniéndolas ahí, era muy costumbre de ellos de no hacerlo. Era como día de reposo, no hacemos nada. Ni siquiera quizás hablamos con la gente en la casa porque es día de reposo, mi boca tiene que reposar. Tan exageradas son las costumbres que ellos hasta incluso hoy en día encontramos comentarios de las leyes. ¿Sabían ustedes? Hoy en día encontramos comentarios de las leyes. La Torá es la ley en sí, ¿verdad? Para los judíos la Torá es su ley, la palabra de Dios, esa es su ley, la ley de Dios, la ley dada por Moisés, esa es la Torá. Okay, bien, aceptamos eso. Pero después vino ¿cómo se llama esta? Vino el Talmud. Y ellos hicieron un comentario a la ley y vinieron y dijeron, ok, para cumplir X mandamiento, vamos a hacer de esta forma. Y vamos a comenzar a caminar sobre el Talmud para que la ley sea cumplida perfectamente. Allí había un problema, porque ahora ellos vinieron y dijeron, esto no está completo. Lo que Dios nos dio no está completo. Nosotros vamos a interpretarla bien, lo que Dios nos quiso decir, y vamos a cumplir la ley. El problema es que el Talmud da mucha tradición. Y después viene, mire, el Talmud está bien, la ley de Dios está bien, está perfecta, pero todavía hay algunas cositas en el Talmud que no se están cumpliendo. ¿Sabe qué? Saquemos la Mishnah. Y la Mishnah es un comentario del Talmud. Y el Talmud es un comentario de la ley. O sea, si yo comienzo a ver diferentes hoy en día, usted y yo podemos encontrar muchas versiones de la Biblia. ¿Ya? Yo puedo ver una Biblia y yo puedo pensar, yo sé que mi Biblia, mi Reina Valera 1960, es la que voy a usar, es la que por estudio en el Seminario Teológico Bautista Emmanuel hemos visto, y en la Iglesia Bautista Emmanuel hemos visto que es la más acertada en cuanto a la traducción de la palabra de Dios. Okay, por eso la usamos, no hay otra. Pero hay tantas traducciones que podemos mencionar en las que a veces la gente toma los comentarios que hacen como la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una Biblia, yo no voy a decirles nombre para que no vayan a pensar que es malo, pero hay Biblias que traen comentarios. Por ejemplo, mi Biblia es de estudio y trae algunos comentarios abajo.
algo. Ese no es palabra de Dios. Es un comentario a un pasaje específico, pero no es la palabra de Dios. Usted sabe, yo eso no lo voy a tomar como palabra de Dios. Yo tengo que hacer un estudio afuera para ver y corroborar si este está correcto. Entonces, mucho de lo que está aquí está bien porque me hace entender el pasaje, pero no voy a predicar de esta parte. No voy a enseñarle a la iglesia doctrina con estas partes acá. Voy a enseñarle con lo que es la palabra de Dios. ¿Queda claro eso? Vamos a enseñar la palabra de Dios. No podemos tomar versiones a lo loco, ¿verdad? Al ahí se va y voy a tomar y pues a ver cómo sale. Esa es la cosa, porque después se hace una costumbre, se hace incluso tradiciones en iglesias. Es porque no han conocido muy bien la palabra de Dios. Entonces veíamos las uvas y el producto de la vid también, que durante los meses de septiembre y octubre las uvas maduras se comen con pan como uno de los principales alimentos. O sea, ya antes había habido una cosecha, ya antes había habido la producción de vino. ¿Y quién me dice cómo se produce el vino nuevo? El vino nuevo es el recién hecho, ok, obviamente. ¿Y cómo lo hacen, Jennifer? Lo aplastan, ok, lo machacan con sus pies y es con sandalias, ¿verdad? No, descalzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo importante ahí. Yo se les dijo algo. Vamos a ver, hermano, regáleme. Para que la semilla no se aplaste, porque eso hace amargo al vino. Ajá. Para que la semilla no se machaque con la fricción, ¿verdad?, del zapato, por así decirlo, y se hace amargo el vino en eso, ¿ok? Eso es importante. Recuerde que entre mejor calidad el vino es más caro, ¿verdad? Hoy en día eso pasa. Y un agente conservador, ¿cuál era? ¿Cuál? Azúcar o miel, ¿ok? Ponían azúcar y ese hacía que ese fermentara más lento. Siempre se fermentaba, pero duraba más días el vino nuevo en ese estado, sin fermentación, ¿verdad? Entonces, hoy en día para la gente, para el mundo, el vino mejor es el que más años tiene, ¿verdad? Si usted ve y las vineras, de hecho, de la que citamos ayer, la gran cantidad de estudio que ellos tienen, es una buena vinera. Lo único es que ellos están trayendo vinos de 1940 y algo y lo están vendiendo hoy en día por una exagerada cantidad de dinero. Por lo mismo, porque para ellos el vino más viejo es el mejor. ¿Ya? En la Biblia es diferente, ¿verdad? En la Biblia es diferente. ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Jesús hace su primer milagro, convierte el agua en vino y dice que lo lleven al maestresala, al que prueba, al que anda viendo. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien con la fiesta? ¿Todo está bien? ¿Todo muy bien? ¿Okay? ¿Le parece la fiesta? Ok, el maestresala es el que anda viendo que todo esté bien, las decoraciones, y está contento en la fiesta, está disfrutando. Entonces, lo llevan donde él y dice, ¿por qué sirvieron el mejor vino hasta el final? Es diferente. ¿Se da cuenta cómo el mundo cambia el significado de las cosas? El mundo dice, lo más viejo es lo mejor, hablando del vino. La Biblia dice, lo más nuevo es lo mejor. Hay algo ahí que yo voy a decir, entonces, ¿con qué voy? ¿Con la Biblia o con el mundo? Y es de ahí donde se agarran, como decíamos ayer, los borrachos y decir, bueno, si Dios convirtió el agua en vino, ¿por qué no es malo tomarse una copita? Porque el mundo tiene diferente pensamiento. Ya, y ellos no han entendido cuál es la verdadera razón de eso. Ahora, estábamos viendo también que las uvas, los racimos de uvas eran grandes, ¿verdad? Lo vimos en Números 13, 23, cuando los espías llegaron y cortaron un racimo
dice un sarmiento, una rama con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y explicábamos eso, ¿verdad? 2 en un palo. Entonces, eran racimos grandes, no lo podía cargar uno solo y lo llevaban en un palo, ¿ok? Pero de cualquier forma eran grandes. Otro aspecto importante es que podemos, si el vino se deja fermentar sin azúcar, sin un agente endulzante o conservador, no había refrigeradora, recuerde, ¿verdad? No se podía congelar y después descongelar y ya no pasaba nada. Era que si lo dejaban así, se convertía en vino del fermentado o en extremos grandes hasta en vinagre. Entonces, ahí es diferente. La cosecha y la vendimia del fruto de la vid era una época de gran celebración, ¿ok? ¿Qué celebraban cuando había cosecha de uvas? Lo mencioné ayer, vamos a verlo probablemente el viernes, pero lo mencioné ayer. ¿Qué celebraban? Día de Pentecostés, ¿ok? Darle gracias a Dios por la cosecha. Bien, entonces vamos a ver también un resumen sobre aceitunas y el fruto o lo que sale de las aceitunas. ¿Qué es? Aceite de oliva, ¿ok? El aceite de oliva. Casi todo en ofrendas, digo casi porque no todo, en casi todo era usado aceite. Era usado para ofrendas. ¿Cuál aceite era usado para las ofrendas? El primer aceite. Eso me comentaba ayer hermano Sarabia, dice que en la casa de un tío de él hay un árbol de aceitunas. Para los que piensan que aquí no existe, pero es aquí, ¿verdad? No es allá en Rusia, ¿verdad? No. Entonces, hay un árbol de aceitunas y dice que cuando se caen las aceitunas y caen en la calle, los carros pasan y las aplastan y ahí hasta se puede caer uno porque queda muy aceitoso. El aceite de las aceitunas se riega en la calle cuando son machacadas por las llantas y ahí queda muy liso, queda muy grasoso ahí. Entonces, si quiere conocer el aceite de oliva virgen, hermano, puede llevarle para que usted vea, ahí está en el suelo botado, ¿verdad? Como nada. Entonces, aceite de oliva se usaba mucho en eso, se usaba incluso para mojar el pan, eso vamos a verlo más adelante, y también se usaba para el mejor aceite, se usaba para las menorá, los candelabros que ellos tenían en casa y para, muy específicamente, para el candelabro que estaba en el templo o en el tabernáculo. Entonces la aceituna, dijimos, es el fruto del olivo y se cosecha o se arranca golpeando la rama del árbol del olivo, sacudiendo las ramas. Un importante de este aspecto de esta región es que el olivo es muy duradero. Se puede darle con un palo, botarle las hojas, pero después vuelve a brotar. Es muy duro y muy bueno para rebrotar. Entonces, aún cuando usted lo pueda cortar y dejar solo el tronco pequeño, ahí comienza a rebrotar. Es muy agradecido. ¿Quién me cuenta así bien rápido de por qué la ciudad de Atenas se llama Atenas? No murmure, solo dígame. Porque hubo un conflicto según la mitología griega. Ajá. Hubo un conflicto entre Poseidón y Atenea, de que querían poner el nombre a la ciudad, pero hicieron un milagro y Poseidón hizo una fuente, entonces quedaba salada, porque era Poseidón. Ajá. Y Atenea, el milagro que hizo fue un árbol de olivo, y la gente estaba muy contenta con eso y por eso dijeron, vamos a ponerle Atenas. Obviamente esa es mitología, ¿verdad? No lo encontré en la palabra de Dios, así que no lo tome como palabra de Dios, no vayan a predicar de eso, no vayan a hacer la lección de la tarea de eso, y vimos ahí, por favor si me ayuda hermano, con una prensa de aceite, con un molino de aceite. Eso está bueno. Ahí está viendo usted un poco de aceite y la que está, la más pequeña, la que no tiene nada, esa, ahí puede ver
muy fácil en donde ponían las aceitunas, hacían la vuelta, entre más presión, más aceite, pero normalmente la presión normal de un hombre era la que se usaba para sacar el aceite más virgen, el aceite que sale de las semillas, del fruto de la aceituna, es el aceite que se usaba. Okay, se agarraba ese, se podía seguir sacando aceite, pero ya no era puro. Después de pasarlas una vez, volvía a poner otra vez la pasta y volvía a machacar y salía más aceite, pero ese ya no era puro, ya no era usado. ¿En qué pasaba cuando algo impuro entraba en el templo, en el tabernáculo? ¿Ah? ¿Qué pasaba? No era bien visto por Dios. La ofrenda no era bien vista por Dios, no era olor grato. Y Dios sabía. Por eso es que a veces cuando el sacerdote entraba al tabernáculo y ofrecía una ofrenda que no era grato a Dios y él no aceptaba esa ofrenda, ¿qué pasaba con el sacerdote? Moría. Y estudios han enseñado, eso lo vamos a ver creo el jueves, estudios han enseñado que el sacerdote le amarraban un cierto tipo de lazo en sus pies, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote. Entonces ponían un lazo en sus pies, porque al esperar y nunca salía el sacerdote, ¿qué había pasado? Obviamente, ¿verdad? Había viajado, ¿ok? Y había que sacarlo. Lo traían y ya venía el cuerpo del hombre y no había aceptado la ofrenda. Era un tiempo de tristeza para el pueblo, porque Dios no había aceptado la ofrenda. Pero déjele digo algo. Me estoy adelantando un poquito en las notas, pero déjele digo algo. Esto a mí me emociona, porque la ofrenda perfecta ya fue ofrecida delante de Dios. El cordero inmolado, la sangre perfecta del cordero que fue sacrificado, ya fue ofrecida. Y esa sí fue aceptada. No había una más que no fuera aceptada, sino la del cordero perfecto. No hay otra sangre que pueda venir a cubrir esta sangre. Eso es felicidad para mí, no sé para ustedes. Voy a estar en la presencia de mi Dios, porque una vez este cordero dio su vida. Y no es que la gente lo mató, no, Él dio su vida para pagar por eso. No, eso es increíble. Entonces, eso me alegra bastante a mí. Siguiente, seguimos con eso, viendo sobre el aceite de oliva, la revisión allí. Vimos que algunos atribuían a la diosa Isis el haber transmitido a los hombres este árbol de Grecia, a los cristianos, ¿verdad? Es un árbol emblemático. ¿Por qué para los cristianos? Según lo que vemos en la Biblia, el olivo es algo emblemático. Jesús oraba en Getsemaní, y ahí hay un monte de los olivos. Hermano, había una foto que usted puso al final, si me puede ayudar por favor con una plantación de olivos. Allá está. Okay, entonces usted puede ver, muy bonito eso, una plantación de olivos ahí, donde usted puede encontrar ahí eso. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué pensamos que para nosotros también es emblemático? No es que ese es, oh, wow, un olivo. No, pero es emblemático, aparece muchas veces en la Biblia. ¿Por qué? ¿Ya? Noé mandó una paloma y luego la palomita regresó con una ramita en su piquito. ¿Ok? Y en los juegos griegos, en las carreras de motos, ¿qué hacen? ¿Una corona de qué? De olivo. ¿Okay? Y incluso algunos en los griegos hacían de oro, ramitas de olivo y se las ponían como haciendo constar de que ellos estaban muy bendecidos. ¿Okay? Esa es la cosa para la religión judía. Ellos el aceite lo usaban en la menorá, en sus candelas, en sus candelabros para poder quemar para poder quemar el aceite en las candelas y hacer fuego, ¿okay? Y alumbrar en casa, era el aceite. Por cierto, este aceite no se usaba en casa. Okay, lo estaba diciendo mal. Este aceite no se usaba en casa. Para lámparas,
Aceite virgen, no, solo en la casa de Dios, solo allá. No podía usarse en otro lado. ¿Ok? Ese, recuérdelo. El aceite virgen no se podía usar en casas, solo en el templo. Muy bien, esa es la revisión hasta ahorita. Vamos a ver entonces el número 3. Número 3, vamos a ver los higos. Y les decía, ¿quién ha comido higos? Son muy pocos, muy pocos. Los higos son dulces, son muy ricos. Muy parecido, no igual, pero muy parecido a... ¿Alguien ha comido camote? ¿Sí? Parecido, solo más suave, más dulce, más rico. ¿Ok? Pero por ahí anda. ¿Ok? A nosotros nos dieron higos en Guatemala y ya estaban cocidos y era pero dulcísimo. Se agarraba uno, se lo comía y sus dedos quedaban pegajosos de la miel. Muy ricos, muy dulces. Y se puede abrir, comerse, riquísimo. Las ramas de los higos son muy extensas y son adecuados porque proporcionan sombra. Fue debajo de una higuera que estaba sentado Natanael cuando Jesús lo vio y lo llamó. Vaya conmigo por favor a Juan, capítulo 1, versículo 47. ¿Dónde nos quedamos ayer en la lectura? ¿Ah? ¿Dónde nos quedamos? ¿Aquí? ¿Luz? No, Luz leyó, ¿verdad? ¿Usted no leyó? ¿Qué? Vamos a continuar aquí. ¿Lo tiene? Juan 1:47, por favor. Y el siguiente, allá, ¿usted leyó ayer? ¿Quién no leyó ayer? Ok, usted busque, por favor, 1 Samuel 25:18. Oh, creo que esto lo vimos. Sí, bueno, vamos a revisar. ¿Qué dice Juan 1:47? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Siga por favor hasta el 50. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Ok, entonces Jesús, siendo omnisciente, omnipotente, puede ser que no estaba a la vista, pero él lo vio. Okay. Puede ser que sí estaba allá y lo vio, pero estaba debajo de una higuera. Eso es lo que queremos destacar en eso. La higuera comienza a dar hojas en abril. El fruto aparece casi un mes después. Y se dice que rápido. Así es la higuera. Está pelón el árbol y luego las hojas comienzan a dar y un mes después ya tiene frutos. Así de rápido. Entonces la fruta madura de la higuera es dulce y puede comerse así o seca al sol o cocida como nosotros la probamos. Se juntaban en bloques para que no se enduraran y para que los animales no se les metieran, o sea, los gusanos y cositas que vienen de afuera que pudieran arruinar las frutas. Entonces se colocaban en bloques y se tapaban y se ponían. Lo más que podía pasar, lo peor que podía pasar, o lo peor que puede pasar es que los animales se van a meter en la orilla. Como está en bloques, van a quitarlo de la orilla y lo de adentro está intacto. Ya, de allí viene el dicho, cuando decimos una manzana podrida pudre a las demás. ¿Ya? Es por lo mismo, porque lo que se hace es ponerlo en bloques para que cuando sea el tiempo de usarlo, se quite si ha llegado algún tipo de plaga, quitarlo de la orilla y poder ponerlo ahí en eso. ¿Okay? Abigail, cuando intercede por su esposo Nabal, le lleva a David panes de higos y uvas, y también de esto es que le da a comer el ejército a un egipcio que les ayuda para derrotar a los amalecitas. Entonces podemos encontrar que
higo no es del Nuevo Testamento, viene incluso del Antiguo Testamento. ¿Qué dice 1 Samuel 25, 18? Entonces Abigail tomó 200 panes, dos cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Ok, eso lo vimos ayer y vimos entonces que si los higos se secan, se pueden comer, se puede hacer pan de higos. También las uvas son las que conocemos como las pasas, ¿ok? Son uvas secas. Vamos a ver entonces número 4, siembra y cosecha del trigo. La siembra y la cosecha del trigo. Vamos a pasar un buen rato acá porque igual el trigo es muy usado en el Nuevo Testamento para ilustrar muchas cosas. Una de ellas es cuando dice alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿verdad? Hay un canto que dice eso y hay un pasaje en la Biblia que también se refiere mucho a eso. Así que vamos a ver acá una parte de eso. Cuando el sembrador ponía valga la redundancia, cuando el sembrador sembraba cebada o trigo, siempre crecían como un tipo de zacate, ¿okay? Y el segador tenía que recogerla con una herramienta llamada hoz. Cuando el trigo se sembraba y la cebada, usted recuerda la parábola del trigo y la cizaña, se confunde con la cizaña, el trigo. Cuando está creciendo, el tipo de hoja que tiene es muy parecido a la cizaña. Entonces, cuando Jesús menciona la parábola de la cizaña y le dice, los trabajadores le dicen al jefe, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dice, no, déjenla, no sea que también arranquen la buena semilla, no sea que también arranquen el trigo. Mejor esperen a que crezca y cuando crezca van a poder diferenciar entre el trigo y la cizaña. Entonces, ¿no hay una analogía en eso cuando pensamos en el pecado? Cuando decimos el pecado pequeño se puede confundir con las cosas buenas de un cristiano. Algo, comencé a hacer esto, pero no lo hago mucho, no hay problema, puedo andar con esto. Pero más adelante, cuando comienza a crecer y crecer y crecer la maldad, se comienza a dejar ver. Entonces ahora sí ya se puede notar lo malo de lo bueno. ¿Okay? Y es ahí en cuanto a nuestros testimonios. Cuando hablamos, vivimos y queremos vivir una vida cristiana y queremos vivir una vida pecadora o pecaminosa. Cuando vivimos por mucho tiempo o pasamos demasiado tiempo entre uno y lo otro, se deja ver. Y el problema es que en el mundo y el pecado, cuando hay pecado, el pecado se deja ver más que la espiritualidad de la gente. Entonces, cuando el sembrador ponía o sembraba la semilla de la cebada o trigo, siempre crecía como un tipo de zacate y el segador tenía que recogerla con una herramienta llamada hoz. ¿Tengo una herramienta de esas ahí, hermano? Creo que puse una foto, no sé si la borré. ¿Puede poner otra? No. ¿Eso es todo? Ok. Una hoz es como, creo que muchos conocen eso, es como un cuchillo curvo, muy curvo, y tiene el mango, es como de esta forma el cuchillo y el mango recto, entonces se agarraba y ya quedaba como muy curvo, sí, tenía una curvatura, ¿okay? No sé, voy a buscar algo y se lo muestro después del break, ¿ok? Pero es algo tan sencillo, era un cuchillo tan curvo de esta forma y un mango a un lado. Entonces, de esa forma, ¿han visto las cumas que conocemos nosotros? Solo más curvo y más delgado, ¿ok? Para poder agarrar las espigas y poder
cortarlas de raíz. ¿Okay? Lo que hacemos nosotros con las cumas, agarramos y cortamos. Solo que ese es mucho más curvo y más delgadito. Esa es una hoz. De esta forma se mantenía todo el día recogiendo trigo y cebada. El objetivo era que se usara como alimento después de molerlo hasta convertirlo en harina. ¿Okay? Y también como un agente, ¿cómo se llama? Embellecedor de la comida. El segador tomaba con una mano un puñado de tallos y con la otra cortaba la hoz. Lo que le estaba diciendo, agarra con su mano un puñado de tallos y con la otra va cortando. ¿Por qué? No puede ir espiga por espiga, ¿verdad? Y espiga por espiga no termina nunca. Por eso con las manos. Y nuestra cultura es muy parecida a eso. Cómo se siembra, cómo se corta el zacate, cómo se cosecha, cómo se corta la caña. Es muy parecido a eso. Aunque la caña, por ser más gruesa, se agarra una por una, pero es más rápido. Se formaban gavillas. Gavillas, ¿qué es una gavilla? Es un manojo. Es un manojo. Una gavilla es un manojo. Entonces, iba apilando las ramitas del trigo y se iba poniendo y se hacían a modo que se pudieran agarrar como un manojo. ¿Okay? Y esa era una gavilla. Pues era más fácil manejar las gavillas que espiga por espiga. Ya está una hoz, excelente. ¿Quién lo sacó? ¡Wow! Excelente, gracias. Esa es una hoz. ¿Ok? Para que vean, es, bueno, hasta cierto punto fácil cortar con eso, ¿verdad? Quien sabe usarlo. Pero ahí está, gracias hermanos, buen trabajo. De esta forma entonces el sembrador cuando recogía la semilla o el trigo y la cebada, el objetivo era que se usara como alimento. El segador tomaba el puñado, lo formaba una gavilla y luego se llevaba a la era. La era no es tiempo, es un lugar donde se recogían las gavillas. Cuando él estaba en el campo, él sacaba, hacía sus gavillas, luego agarraba las gavillas y venía y las llevaba a la era, las ponía en la era y luego volvía otra vez, volvía a cortar, hacía sus manojos y volvía y regresaba y las ponía en la era. Es donde traían todo. Cuando estaban cosechando, venía todo y era puesto en un solo lugar. Ese lugar se llamaba una era. Una era. De ahí es donde sale el versículo Salmo 126, 6. Por favor, si lo puede buscar, Salmo 126, 6. ¿Quién sigue leyendo? De aquí enfrente no leyeron ustedes, ¿verdad? Si puede pasarle el versículo a Ashley. ¿Ashley leyó? Es que ustedes se cambiaron de lugar, ¿verdad? ¿Usted también? ¿Usted también? Pues Fernando. Ok. Salmo 126, 6. ¿Ok? ¿Lo tienen todos? Salmo 126, 6. Leámoslo en voz alta, por favor. Dice Salmo 126, 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora entiende, por entender cómo se cosechaba el trigo, primero, obviamente, antes de cosechar hay que sembrar. La semilla se tira, se expande, se esparce y se lleva y se siembra. ¿Okay? Jesús usó una parábola de eso, ¿verdad? Y dice que semillas cayeron en tipos de tierra diferentes, y ya sabemos eso. Okay. Pero había una que sí se pegó, y es el trigo que creció. Cuando el trigo está listo, viene el segador y viene y corta, lo lleva a la era. Y este versículo se refiere mucho a eso. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo
trayendo sus gavillas. Y usted dice, ¿por qué dice andando y llorando si está llevando la preciosa semilla? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Porque si va andando y llorando, pero él está llevando la preciosa semilla. Buen punto. ¿Alguien más tiene un pensamiento? A pesar de que era difícil, sabía que era buena semilla. Muy bien, buen punto. ¿Alguien más? Que venga a su mente, ¿por qué irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla? Que pueda venir a su mente algo, una reflexión o algo, un tema de predicación para los hombres, no sé, algo, no sé. ¿No? ¿No viene nada a la mente? ¿Por qué irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla? ¿Quieren verlo? Ok. Si se caía un tallo, se tenía que dejar según la ley para que los pobres recogieran esto al final del día. Esto se llamaba la rebusca. Eso está en la Biblia. Okay. Si venía él y llevando sus gavillas, se le caía algo, no es que iba a recogerlo y llevarlo otra vez, no. Tenía que dejarlo ahí. Porque después venía gente pobre y recogía esta rebusca. Lo que había caído, la gente venía y lo recogía, y no lo recogían para su trabajo, lo recogían para ellos, era para los pobres. La ley mandaba que ellos dejaran esto ahí porque iban a venir los pobres a recogerlo. Hay una historia en la Biblia sobre alguien recogiendo en el terreno de alguien y después viene y esta persona se convierte en la esposa de él. Oh, qué historia más bella. Este se llamaba rebusca. Vaya conmigo a Ruth 2:2. Christopher, ¿leyó ayer? Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Alguien de aquí no leyó? ¿O no pueden leer? Ya, ok. Por favor, Ruth 2:2. Todavía estamos viendo el trasfondo de por qué irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Okay? Quiero verlo desde atrás para que ustedes entiendan. ¿Ya? Está encendido, ¿verdad? Abajo está color rojo el botoncito. Ok, entonces allá. Dele. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracias. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ok, entonces ella le dijo a su suegra, su esposo había muerto, ¿verdad? El hijo de la señora. Y le dijo: te ruego que me dejes ir a recoger espigas. ¿Ok? Dice: en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Entonces ella iba a ir a un cierto campo, ¿verdad? Y fue, todos sabemos que en el versículo 3 dice: fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Algo muy interesante acá, dice que fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. O sea, ella sabía que había terminado el día, pero habían dejado las espigas tiradas que se les habían caído a ellos. Entonces ella fue detrás y recogió las espigas. Bien, entonces irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir trayendo sus gavillas. Todavía no hemos llegado allí. Pero una comparación de eso hoy en día, hace algunos meses, no sé, el año pasado quizás, fuimos a cortar plátanos con tu tío. Cuando fui yo con tu tío y año pasado. Fui a cortar plátanos con el tío y él andaba cortando los racimos de plátanos y
partía por la mitad la mata de plátano y ponía ahí los racimos, y yo venía, y como yo no andaba machete para cortar racimos, ni sabía cuáles estaban buenos, entonces yo le dije, mire, yo voy a llevarlos para la entrada. Entonces yo me fui con una camisa que todavía la veo y digo, ay, manché mi camisa. Entonces agarraba los racimos, me ponía uno acá y llevaba uno en las manos y lo llevaba hasta la entrada. En ese camino, cuando uno va corriendo, porque no va despacio, uno va corriendo, lleva los racimos, obviamente más de uno se va a quebrar, ¿sí o no, Sarabia? Se va a quebrar y va a caerse. Y el tío de ella me vio que yo recogía esos plátanos y se los llevaba al que iba a comprarlos. Y me dice, eso no lo recoja. Y le digo, sí, pero son de los racimos que llevo. Y me dice él, no, déjelos ahí porque esos son para usted. Wow, pues voy a quebrar más, dije yo. Voy a botar más porque esos son para mí. No era el caso, le digo, es una pequeña comparación, no era el caso de la Biblia, porque ellos dejaban para los pobres. Los que trabajaban ya tenían su trabajo y ya tenían su pago, pero venía después gente de fuera que venía a recoger para ellos. Entonces, con ese, al final los trabajadores aquí en nuestro lugar, ellos recogen, ¿verdad? Para ellos. Y se lleva a la casa, yo lo llevé a casa y trajimos un montón de plátanos pequeñitos, de mínimo decimos aquí, plátanos pequeños. No es aquí, ¿verdad? Es en Honduras, ¿verdad? El mínimo. Pero los pequeñitos, ¿cuáles son? Bueno, la cosa es de que vino Ruth y fue al campo de Booz para espigar. Levítico 19:9, por favor, y vamos a ver. Si puede, aquí lo vamos a ver. Levítico 19:9, Jocelyn, por favor. Levítico 19:9. 9 y 10, por favor. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Ok, ahí está la ley, ahí está el mandamiento, que cuando se segaba, cuando se cosechaba, siempre tenían que dejar para los pobres. Entonces ahora, como ellos están viniendo con las gavillas, todavía estamos con que irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El proceso de separar el grano del tallo y la espiga se realizaba de una superficie plana donde se colocaban las gavillas, y esta superficie se llamaba era, ya lo dijimos. Si puede mostrarme las fotos donde están los bueyes, hermano. No sé si esas las tienen. Ok, ahí hay una. Esa es una era. Ok, esa es una era. Es donde llevaban todo lo demás. Y usted dice, ¿y qué hacen los bueyes ahí? ¿Y qué hace ese hombre parado en una tabla de surfear? Pues esa es una manera de poder sacar el trigo y poder hacerlo a manera de que se pueda limpiar. ¿Okay? Es una manera de que el trigo se regaba. Okay, usted está viendo allá, tiene un volcancito de espigas de trigo. Venían ellos, lo regaban alrededor y hacían que los animales jalaran una especie de tabla. ¿Se puede ayudarme? Hay una tabla de esas ahí, hermano. Ok, allá está. El hombre se paraba en la parte de adelante y atrás había un tipo de piedra incrustada. Las más baratas y las más fáciles de construir era con piedras que pudieran salir de la tabla para poder ellos pararse allí, los bueyes caminando, ellos agarrarse, y con el pesor del hombre la semilla del trigo era separado de las, ¿cómo se llama? De las espigas. Entonces eran separados y después venían con una pala. No sé si tengo ese de una foto que tomamos con el iPhone.
allá. Bueno, ahí puede ver eso. Puede ver, y después venían con una pala y lo tiraban para limpiarlo. Todo lo que había salido malo con la tabla, se separaba el grano de la hoja. Entonces venían ellos y como ya estaba seco, obviamente, lo tiraban y el viento se llevaba lo que no pesaba mucho, y después esto que se llevaba el viento también es conocido como el tamo. Como el tamo. Santiago 1. Vaya conmigo, por favor. Santiago capítulo 1. Eso no está en mis notas, pero acaba de venir a la mente. Santiago capítulo 1. No sé si estoy mal la cita, pero déjeme. Creo que sí. Déjeme. ¿Alguien tiene esa cita, por favor? No está en mis notas. Mi esposita, yo sabía. Sí, pero siento, es Salmos capítulo 1, versículo 4. Santiago habla de la onda del mar que es llevada de una parte a otra. En Santiago 1, ya me había equivocado en eso. Entonces, Salmo 1:4, por favor. El siguiente, ¿quién lo lee? Salmo 1:4. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ok? No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. De esta forma, el hombre que estaba limpiando el trigo lo tiraba al aire y el viento se llevaba lo que no servía. ¿Ok? Y quedaba la semilla ahí. Luego, después, esto se usaba para poder molerse, y ahí pues vamos a ver el proceso más adelante en esto aquí ahorita. Por lo general eran usadas las yuntas de bueyes, y de ahí la frase: no pondrás bozal al buey que trilla. No se le ponía bozal porque también se dejaba que el buey, en lo que iba haciendo lo que estaba haciendo allá, él podía ir comiendo si quería. Que Dios tan bueno tenemos, hasta los animales les da sin que ellos le pidan. El animal trabaja y es alimentado. ¿Ok? Si nosotros trabajamos, Dios nos alimenta. ¿Ok? El animal no le ponían bozal, porque él podía ir jalando y podía ir agarrando sus dulcitos, sus pedacitos de trigo y comerlos. Él podía. No había problema con eso. Había suficiente, había abundancia. Pero de ahí la frase que encontramos en la Biblia de no pondrás bozal al buey que trilla. Vamos a llegar a ese versículo más adelante. A veces, en vez de piedras, a las tablas se le incrustaban pedazos de hierro o piedras afiladas. A esto se refiere Isaías en el 41:15. Si va por favor ahí el siguiente, Isaías 41:15, y el siguiente o la siguiente, por favor busque Isaías 28:28. Y el siguiente, por favor, Amós 1:3. Ok, di 3 citas. Isaías 41:15, 28:28 y Amós 1:3. ¿Tiene, Diego, por favor?
He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Isaías 28:28 y Amós 1:3, el siguiente. Grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. ¿Ok? Está viendo la tabla, ¿verdad? Estamos viendo sobre la tabla que llevaba los dientes. Siguiente, Amós 1:3. Los pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Ok? Después de separar el grano de las espigas y de hacer el proceso que estamos viendo, ellos recogían el grano y lo llevaban a almacenes. Tengo algunas fotos ahí sobre los almacenes, pero todavía no hemos visto sobre irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Por qué irán dando y llorando? Y algunos dieron excelentes puntos de vista de eso, pero en el contexto histórico, en realidad, al terminar este proceso, dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En el contexto histórico es, Israel estaba en constante lucha, en constantes guerras. Usted puede pensar en alguien que estaba aventando el trigo en una en un lagar. Ok, vamos a recordar y vamos a conectar esto de irán dando y llorando. ¿Quién era el que estaba tirando el trigo? ¿Quién? Gedeón. Ok, Gedeón estaba tirando el trigo, pero dice que estaba, ¿dónde tenía que estar? En una era. Pero dice la Biblia que estaba en un lagar. ¿Qué es un lagar? Lo vimos ayer. ¿Dónde sacaban el jugo de las uvas? Ese es un lagar. ¿Por qué estaba Gedeón en un lagar y no en la era? Porque, yo le explicaba eso a los de 9º grado, ¿verdad? En una clase, o de 7º, 8º, no sé. Pero porque los enemigos venían y dice que Gedeón estaba aventando el trigo en un lagar porque los amalecitas venían y les quitaban todo. Se lo llevaban y ellos se iban. Entonces, ahora, por tener un concepto más fácil de esto, es que, número uno, Gedeón quizás tenía poco trigo. Por eso estaba en un lagar, tirándolo y aventándolo. Los lagares más grandes que se han encontrado es de 6 metros. No es mucho. Entonces Gedeón estaba tirando, aventando el trigo, limpiándolo obviamente, pero estaba en un lagar, él estaba escondido. ¿Por qué? Porque si venían sus enemigos, Gedeón podía esconderse en el lagar. En la era no, porque estaba descubierta. En el lagar sí. Entonces probablemente dicen estudios de la Biblia que él lo estaba haciendo en un lagar, número uno, quizás porque tenía poco trigo, y número dos, porque él tenía que esconderse. Si llegaban los amalecitas, él se iba a meter, ¿verdad? En el trigo se iba a meter debajo del lagar y no iban a poder verlo. Entonces, ¿por qué irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla? Como dijo la hermana, porque a veces puede caer en semillas, en tierra no fértil y se puede echar a perder. Pero también uno de los puntos más específicos en esto es porque ellos llevaban la semilla y la semilla muchas veces se perdía, en el sentido de que se la comían los pájaros y dice irán dando y llorando porque
lo hacían con el miedo de que vinieran los enemigos y se robaran lo que ellos cosechaban. Entonces iban con llanto, lo hacían felices, ¿verdad? La preciosa semilla, ese es tan precioso, algo tan pequeño, tan precioso, lo iban sembrando, pero lo iban haciendo con tristeza porque pensaban, ¿de qué me va a servir sembrar esto si van a venir los que me lo van a robar? Y por eso irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo cuando Él llegue y mira, oh, no se perdió, vamos y cosechemos. Y con regocijo Él viene y lleva su preciosa semilla. Ahora, si lo aplicamos entonces a nuestro tiempo hoy en día, irá andando y llorando. Hermanos, debemos estar con un profundo dolor por las personas que se están yendo al infierno. Debemos, usted y yo, tener un pensamiento claro de por qué predicamos el Evangelio, de por qué somos cristianos, de por qué conocimos a Cristo como Salvador personal. Porque vamos a ir andando y llorando en el sentido de saber que hay tanta gente en el mundo que se está perdiendo y nosotros llevando la preciosa semilla, pero Satanás se los está llevando al infierno. Escuchaba ayer un podcast de un predicador que dice él, Satanás nos está ganando nuestra verdad y está metiendo mentira a nuestra verdad. Entonces no dejemos que Satanás nos quite la verdad, no dejemos que Satanás nos robe nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Un día Cristo vino, resucitó, murió, resucitó y pagó por nuestros pecados. Esa es nuestra verdad. No dejemos que el diablo nos quite esa verdad. Hay tantas sectas afuera que predican sobre salvación por obras, sobre salvación por otro tipo de profeta, pero nosotros tenemos la verdad. No dejemos que el mal, y sacando un poco de satanizar todo, que el diablo, ¿verdad? Porque él es el culpable de todo, pero sacando que el mal allá afuera nos quite nuestra verdad. No nos acomodemos con el estilo de vida que muchas veces llevamos sin predicar el Evangelio. Irá andando y llorando. Ok, hay acción en eso. Andando, debemos ir y llorando, sabiendo que hay gente afuera que se está perdiendo, yendo al infierno, que lleva la preciosa semilla. Nosotros somos, debemos estar calzados los pies, lo vimos anteayer, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Entonces llevar esa preciosa semilla, esparcirla, y Dios dará la cosecha. Entonces, a eso se refiere cuando irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Por qué? Porque cuando ganamos almas, este es un regocijo. Mi primera alma en Boaco, Winston, lo voy a recordar para toda mi vida. ¿Por qué? Mi cosecha. Ustedes, los de la Iglesia Bautista Manuel, han sembrado para poder llevar esta semilla hasta Nicaragua. Y ahora yo vine con regocijo, me puse feliz. Le tomé una foto a Winston, ¿verdad? Como pecador, él orando y yo tomando fotos. Le tomé una foto y se la mandé a los pastores y les dije, mire, pastor, aquí está el fruto de lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias por dar a la obra. Y wow, y me sentí tan feliz. Winston no es la última alma. Volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gavillas, que grupos de trigo, grupos de gente, no uno por uno, grupos de gente. No malentendamos esto de cuando decimos gavillas, de decir, ¿sabe qué? Yo fui a ganar 70 almas en media hora. ¡Wow! Escuchaba también a un predicador que dice que su hijo estaba aprendiendo en un seminario, que dice después de eso lo sacó del seminario, porque dice que los llevaron a ganar almas. Y estaba y dice llega el hijo y le dice, papá, vengo tan feliz. ¿Por qué, hijo? Le dice, porque estuvimos en el tiempo de ganar almas. Sí, dice, yo llegué tarde y también fui a ganar almas también. Y entonces al mismo tiempo estábamos ganando almas. Papá, pero estoy tan feliz porque gané 11 para Cristo.
de una sola vez. Ay, ¿cómo fue eso? Mire, estaba en un equipo de fútbol y dice que cuando ellos entraron y llegaron a las bancas, él se paró enfrente de ellos y les comenzó a predicar. Y dice que los 11 recibieron a Cristo como Salvador personal. ¡Wow! Y dice el papá, y le dijo, qué mal, le dice, me siento mal porque en una hora que yo salí a ganar almas, gané uno, pero sincero. Pero sincero. Entonces, él no sabía si los 11 habían recibido a Cristo, pero uno que pasó una hora hablándole de Cristo, él recibió a Cristo. Entonces, no es la cantidad, es la decisión correcta. Entonces, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo me alegro cuando 2, 3 personas reciben a Cristo cuando yo estoy caminando por la calle. Boaco no solo Boaco, Nicaragua es muy receptivo al evangelio. Yo puedo ir y predicar en un bus. Yo puedo ver que todos se inclinan su rostro, pero ¿será que todos están siendo sinceros? No lo sé. Dios y ellos saben. Puede ser. Por eso yo no tomo yo personalmente, no tomo cuando predico así en grupos grandes y veo que todos inclinan su rostro, tal vez unos porque ya quieren irse. No sé. Pero es más, cuando yo le hablo de Cristo a alguien y esta persona sinceramente recibe a Cristo como Salvador personal y lo hace de corazón. Entonces irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Recuerda que le dije que íbamos a pasar buen tiempo en esto del trigo. Todavía no hemos terminado. Venimos con la cosecha y estamos que ya está hecho el trigo, ¿okay? La semilla, el grano. Pero después de eso hay un proceso grande para hacer la comida con él. Vamos a verlo después del break. ¿Qué les parece?